Bien, como lo dijimos, bueno, en el transcurso del programa de hoy vamos a conversar con diferentes actores de la política argentina sobre este tema del debate presidencial. Y lo tenemos ya en línea, ya tenemos por Zoom, Fernando, lo tenemos por Zoom, Bien. a Juan Aníbal Gómez, que es un analista político nacional y referente del Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Qué tal, Juan Aníbal? Muchas gracias por disponer de este tiempo para que podamos conversar. Estoy acá, me acompaña Fernando Barbarán. ¿Qué tal, Juan Aníbal? Buen día. Buenos días Edgar, buenos días a todos tus oyentes y bueno, acá gentilmente me ofrezco a entablar un poco esta charla con con una realmente motivación muy especial. Más sucedió lo de anoche y más viendo las expectativas acercándose al 22 de octubre. Aníbal, bueno, vos lo viste el debate, seguramente lo has visto todo el debate. Quisiera tu primera lectura de este debate. Viste, cuando uno pregunta de un partido de fútbol, lo primero que te viene, dice, bueno, ¿quién ganó el partido? En este caso, para vos, ¿quién ganó el debate? Bueno, en realidad no vi un ganador, sino realmente fue, creo que este primer debate, vamos a esperar el domingo, un grado de profesionalidad política demasiado cuidado, donde se vislumbró las expectativas que se estaba esperando de algunos actores, en este caso estaban mucha gente sobre Milei, pero creo que la prerrogativa dio sobre Berman, las dos mujeres creo que, y Patricia Bullrich fueron las dos mujeres creo que sustentaron el pensamiento femenino en algún sistema de hablar y responder con diferentes características de las dos mujeres, pero generaron una postura realmente que los hombres, los tres hombres, después tuvieron que mantener una relación vincular en lo que se expresaban las mujeres, pero siempre las mujeres son más extremas, van más a fondo. Ujú. En relación a Massa, lo vi muy profesional, muy cuidado, muy profesional, eligiendo las palabras adecuadas y la respuesta adecuada, teniendo un contexto. En realidad los cinco tuvieron un contexto metódico donde ninguno trató de salir de ese método. Me llamó la atención el cuidado y también la lectura que tuvo que hacer Milei, siempre leyendo. Eso fue una negatividad hacia mí como en el orden profesional. Estoy hablando en el ámbito justamente de cómo se ha movido en esas circunstancias. Las expresiones de sonrisa, eso es común por ser refractario de él, pero realmente el lenguaje corporal y la profesionalidad en el diálogo y en los conceptos que ellos expresaban mantuvieron una naturaleza más, creo que simbólica en lo que representaba ese momento, que en realmente lo que se esperaba de la gente. La gente esperaba mucho más. Y en este caso, Sciaretti también fue el más cauto, el hombre que expresaba más la experiencia por la edad, pero no aplicaba la sutileza siempre de lo que llevaba al nacional, pero se basaba siempre sobre la provincia de Córdoba. Está bien, porque es su ámbito, pero creo que él está como presidente de la nación, como candidato, y tendría que haber tenido otra apertura. Después, en Juan, realidad, lo que quedó sumiso a eso, a la gente, realmente le quedó ganas de ver, pero situaciones más distintas y más rompiendo esa formalidad. claro. Demasiada formalidad, el sistema creo que está bien, fue respetuoso, pero realmente le faltaba lo picante, la naturalidad de un político, lo que hemos visto en diferentes países. Está bien que eso es otro método, pero en realidad bien. Bien funciona lo que se debe cumplir un candidato a gestar, por lo menos expresar sus métodos, su plataforma política, cosa que, por ejemplo, Berman estuvo muy bien, no leyó,
leía muy poco, solamente el contexto, pero no habló de ninguna plataforma política. En la mayoría estuvieron no profundizando ese tema, sino respondiendo o teniendo cuidado en cómo respondían. Ese es mi punto de vista general. Juan Aníbal, yo recién decía, por ejemplo, que Sergio Massa lo acorraló a Javier Milei en el tema de la agresión verbal que tuvo Milei contra el Papa Francisco, ¿no? Bueno, estuvo ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de la profundidad de las estrategias. Creo que Massa fue el más específico, sobre todo en Argentina, somos de mayoría catolicismo, y dos puntos, ¿no? También sobre el tema inglés. Esas fallas que ha tenido realmente la gente propia que es el entorno de candidatos de Milei, como Milei en persona, y además aseverando o dando el uso de profesionalidad del tema, se encontró con que una respuesta de Massa que era, yo creí que iban a ser más aprovechados, también no disfrutar, más también por lo que estaba pasando, que es vigente, pero creo que ese grado le tocó bastante duro. Lo que hace Milei siempre es responder sobre conceptos económicos. Realmente su basamento es ese y no tiene otra plataforma de desarrollo en su conversación política, y tampoco la profundiza nunca, porque cada vez que la ha profundizado se ha enojado y se ha retirado hasta de los medios. En las dos organizaciones del Círculo Rojo, tanto en Bariloche, que fue lo más que tuvo que enfrentar, tanto es así que después la Embajada de Estados Unidos en Argentina desarrolló con profundidad el tema del análisis económico y Milei no se presentó. Así que no nos asombra, pero en ese caso, Massa. El problema de Massa, voy a la gestión más profunda, es que el peronismo después de 12 años jamás, en este caso presidencialmente, no está presente. Massa no es peronista, hablo como peronista, y el concepto general de lo que representa el peronismo, él quiso, o la intención, no sé, de la vicepresidenta o quien fuera, la haya elegido, que estaba más presenciado, en este caso, la personalidad de Scioli, y en ese momento de Tolosa Paz también como gobernadora, generaban un concepto mucho más peronista. En el tema de Milei no representa el peronismo en sí, y ese es el problema que tiene, del techo que tiene no asciende. Es decir, la base que tenía fondando los 30 puntos son los que lo persiguen, pero no sube. Ese es el problema de Milei. Yo no voy a la estadística, soy un operador político a nivel nacional, y Edgar sabes muy bien que me manejo con muchas cosas, y acá va a estar lisa y llanamente, bajo mi punto de vista, más allá de lo que esté sucediendo acá, porque esto no tiene una profundidad, sino veo por la eficiencia y las estructuras de poder político son de Massa y de Patricia Bullrich. Milei no tiene estructuras, todos sabemos muy bien lo que pasó, y si querés en un programa te lo explico, pero la ayuda que ha tenido intendentes y sectores políticos, con hasta imprimiendo boletas propias para desparramarlas en diferentes lugares, generó ese llamado boom, pero realmente es un boom preparado, no realmente de la gente. Y ahora la vista se está viendo en las elecciones naturales en las provincias. Así que todo este efecto creo que se va a constatar pasando los últimos 10 días, va a ser importante verlos, y bueno, la satisfacción de la gente. Creo que el país necesita una coyuntura realmente, para mi punto de vista, consensual en el consenso. Por más gane quien gane, no va a ganar por muchos votos, y eso es el diálogo y la perfección en el mantenimiento del concepto de diálogo en todos los partidos y todas las fuerzas, sean representativas o no, en el paz política, claro, y en lo social también. Claro. Y como en todo esto emerge para mí un país que va a tener que tener un diálogo bajo la concepción de un foro realmente de crisis,
porque los diferentes aspectos de crisis es global y cultural en Argentina y lleva tiempo generar un cambio profundo, ¿no? Son muchos los matices que hay que tocar con profundidad. El problema no va a ser de forma, sino de fondo, y ese concepto ha generado, y la expectativa que tiene la gente, que hay una separata, prácticamente un divorcio entre la representatividad de la gente y la política, y creo que la política no está respondiendo a la altura de las necesidades básicas que está pasando la gente en este momento, que es una de las peores crisis de los últimos, calculos, 80 años en Argentina. Juan Aníbal, yo lo vi a Milei en el lenguaje gestual, lo vi muy canchero, muy sobrador en toda su intervención. ¿Eh? ¿Cuál es tu... Es así, él es en la parodia, toma como una parodia conceptualmente. Es más, cuando se quiere poner serio se enoja, así que vos fíjate que tiene realmente en el orden emocional tiene una irregularidad de equilibrio, y ese tema, bueno, es lo que lo sustenta como la gran falla que tiene a la gente. Ya toda la primera etapa de hacerse conocer por esa convulsión, la moto, fíjate que no habló de la motosierra, no habló de todos esos temas que nos atañe siempre como personaje. Ayer lo tomó riéndose de todo prácticamente y no con la seriedad que corresponde al país. Claro. A veces no tiene que estar hablando o gesticulando por la presencia de los demás o lo que hablan los demás, sino es él lo que debe representar como una entidad firme de un candidato presidencial. Claro. O sea, ayer, por ejemplo, no habló ya de dinamitar el Banco Central, no habló, por ejemplo, de la dolarización de la economía. En ese sentido, por ejemplo, Sergio Massa le dijo que los 3 países con dolarización, con economías dolarizadas, son El Salvador, Zimbabue y Ecuador. Y Ecuador, ¿no? O sea, lo dejó, a mi modo de ver, lo dejó mal parado a Milei, ¿no? En ese sentido. Es que lo que va a ser de la dolarización, que sabemos muy bien, claro, los ejemplos en el mundo. Aparte, en primer lugar, se debe tener un consenso nacional profundo. Así, ya lo que en Argentina sabemos lo que pasó en el 90 con Menem. El permiso de Estados Unidos a utilizar la dolarización como moneda propia, la capacidad de capitales que se debe tener. Nosotros estamos en una crisis con default técnico, Claro. Al límite de todo, y generar una expectativa así, hablarlo por hablarlo. Por eso tuvo el problema con el Círculo Rojo, cuando los empresarios, conocidos la mayoría de años, que habían pasado lo de Menem, fueron profundos las preguntas y no hubo respuestas. Se enojó este personaje y se retiró. Bueno, acá vemos que la profundidad del tema. Yo lo que veo no lo veo por el grado de profesionalidad en lo que pasó ayer de Massa, yo voy más profundo. El problema de Massa es sacarse el peso de la responsabilidad de ser ministro, y prácticamente hoy un primer ministro de gobierno prácticamente, centraliza todo el poder político él, y lamentablemente en este año de gestión no ha podido responder, empezando que él dijo que justamente cometió uno de los peores problemas a veces, que venía para controlar la inflación. En un año la inflación se le desbordó, más allá de lo que ejecutó, lo presionó el Fondo Monetario, sino por la incapacidad impronta que con el programa anterior contigo yo te expliqué que el problema del gobierno era la falta de gobernabilidad. Que por más que pusieran el mejor ministro de Economía no iba a poder resolverse, porque justamente el gobierno no tiene la confianza de su pueblo. O sea, y acá evidentemente pasó lo mismo. Claro. Y ese es el problema de cómo se puede despegar. Es muy difícil ser una autoridad de una crisis total, que estamos hablando gravísima, explicando que a futuro si me votan voy a cambiar todo. Entonces ahí la gente se contradice y dice, bueno, quisiéramos un ejemplo. Y ese es el problema que tiene, por eso no asciende. Ese es el fondo, a mi punto de vista técnico, el problema de la gente común, que es el que vota. Estamos hablando de la gente común que está padeciendo, y es la que arrastra en votos. Y a veces el plan, llamarle entre comillas platita o lo que sea,
aquel necesitado lo toma, pero cuando va a los 5 minutos de decisión en las votaciones, justamente ahí es el problema, ¿no? Claro, es el tema de la contradicción, ¿no? La contradicción del gobierno, en este caso de Sergio Massa, de decir, bueno, cuando yo sea gobierno, esto va a cambiar. Entonces la gente de la calle, la gente de a pie, dice, pero no, yo quiero que me resuelvan ya este problema, no vamos a esperar de acá a diciembre o al otro año. 35 años. Ayer ya hablabas de 35 años. Claro, entonces... Pateó la pelota para 35 años adelante. Exactamente. Entonces, o sea que, bueno, esperemos que, por supuesto, que hay que estar, digamos, en los zapatos de Sergio Massa, ¿no? Es el peor, hay que ser la figura, hay que ser, pero aquel que aceptó el problema, bueno, tiene que aceptarlo. Pero estoy con lo que dijo de 35 años. Hace 2 años, como operador político, me preguntaron en un momento dado una pregunta en el interior, porque en el interior hacen preguntas bien duras. Ajá. Me dijo, si ustedes fueran gobierno, ¿en cuánto tiempo se podía cambiar el país? Y le dije 30 años. Y me dijo, ¿por qué tanto? Porque el problema es un orden cultural. Claro. Entonces, por eso estoy ampliando y tratando con las canas que tengo en la experiencia de que esta problemática es el salir entre todos, no es una disyuntiva de guerra personalista, yo tengo la razón. Yo creo que la falta de construcción política, tanto del radicalismo como el peronismo, en destrucción de su base sólida de construcción, que fueron en su tiempo la base sólida de construir un país, un gobierno, encontramos acá la disolución con los personalismos. Y los personalismos han generado esto, la falta de construcción de líderes naturales y no interpuestos por personalismos. Y esto se paga muy caro. Y en este tema, en el orden cultural, a mi punto de vista, el concepto de diálogo va a tener que ser, pero totalmente radical, totalmente la base para consustanciar un gobierno nuevo que pueda dar solidez y pueda tener respeto a la gente y viceversa. El problema que tenemos en el orden democrático actual es esa fractura real que hay entre la sociedad y la política. Y es un tema profundo, por eso te decía que era cultural, y tener los primeros 8 años, tener una concepción de gobierno sólido, con ideas claras. Si me permitís, fíjate que nadie habló de un diálogo de tener por lo menos 20 puntos de política de Estado. Después cada uno ideológicamente aportará o no, rechazará o no, pero hay 20 puntos que deben consensuarse, 20 puntos claves en la economía, en todos los temas más graves que tiene, pero esos 20 puntos deben ser la solidez para hacer encaminar un país con política de Estado de país cierto y no incierto. Nosotros estamos en 124 detrás de Ghana económicamente. No podemos hablar de mirarnos al ombligo y decirnos que tenemos una gran producción, todo eso negativo hacia nosotros mismos, porque entonces si tenemos tanta producción, tanta capacidad, tanta riqueza, ¿por qué estamos tan mal? Claro. Y ese es el punto que los políticos actuales no se están dando cuenta. Muy bien, Juan Aníbal Gómez, periodista, analista político, director del diario El Peronista. Sería interesante que en otro momento, en otra ocasión, podamos desarrollar los 20 puntos que plantea acá Juan Aníbal Gómez para que puedan coincidir, puedan consensuar los principales partidos políticos en nuestro país, ¿verdad? Así que bueno, te comprometemos entonces para que la próxima podamos dar a conocer esos 20 puntos. Eso me hace acordar a los 20 puntos, ¿te acuerdas cuando se lanzó la CGT, esto lo promovía, me acuerdo, Saúl Gualdini, ¿no? Los 20 puntos. Los 20 puntos de Huerta Grande, ¿no? No, los 20 puntos. Siempre hablamos de 20 puntos. Y hablando de Saúl Gualdini, un poco para terminar ya con Juan Aníbal Gómez, tu lectura que haces cuando Patricia Bullrich le tira ahí la chicana esta de la casta política, la casta sindical, y le pregunta por qué razón ha decidido aliarse con el gastronómico Luis Barrio Nuevo, ¿no? Bueno, si querés te digo la verdad porque los conozco a todos. Ajá. Barrio Nuevo tiene un socio político que es el Coti Nosilio. Sí. Por eso el papelón que hizo en Cava
realmente bandeja Barrio Nuevo, es llamar al peronismo para que ayude a Martín Lustó a ser intendente o jefe de gobierno, es decir, a un radical, y votar la misma gente, votar a Guado de Pedro. Era una falta de equilibrio político total. Ha perdido, Cotino Sigre ha perdido la juventud radical durante 21 años de dominio, ha perdido con Martín Lustó la posibilidad concreta, es decir, ha tomado las estructuras y como es el socio, vieron justamente en Milei el hombre que no tiene nada, no tiene estructuras y era importante que sindicalmente se le abriera un camino cierto. Así fue, por eso la cercanía y el transbordo y el operador fue el Cotino Sigre para que justamente Barrio Nuevo llegara a tomar. Él ha dicho a sus amigos que está muy contento porque después de Menem nadie le ofertó todo. Así que lo que abrió las manos, entregarle todo a la parte sindical. Contrapone a todo la profundidad de lo que dijo él en su momento sobre la casta política y la casta sindical, y atacó al sindicalismo, que había que cambiar todo el sistema. Bueno, ahora vemos que la realidad es otra. Sí, pero la profundidad de todo es esa, ¿no? ¿Quién opera atrás de los personajes? Claro, porque para mí es todo un mensaje también ese que Javier Milei haya elegido para vincularse, para sentarse a charlar con el sindicalismo, como él dice, al más desprolijo y desorganizado del mundo sindical, ¿no? Porque Luis Barrio Nuevo es la quema de boletas en Catamarca, el Club Chacarita Juniors, tiene una historia bastante compleja de desprolijidades, Luis Barrio Nuevo. Entonces, para mí también es todo un mensaje, o sea, haber elegido del pansindicalismo justo el más desorganizado de papeles es raro, ¿no? Claro. Aparte, es totalmente cierto lo que decís. Aparte, tengo la experiencia de haber sido el operador de la Junta Promotora de La Baña, presidente en el 2019, así que el armador de las 24 provincias. El peso político que yo tuve que enfrentar realmente, porque no hubo poder político en contra frente organizado, fue en 3 provincias solamente, Barrio Nuevo, y perdió, inclusive con nosotros, perdió hasta la propia Catamarca. Así que es muy relativo lo que él influye dentro del sindicalismo, puede ser dentro de esos 56 gremios chicos que maneja, el movimiento blanco, pero realmente como factor político deja un agujero muy negro de falta de representatividad. Es más, cuando Duhalde lo dejó como interventor en la CGT, en el Partido Justicialista durante 7 meses, realmente él quiso tomar el poder político a través de su gremio, Ducra, y que sus secretarios en el interior fueron representantes del PJ. Y fíjate el fracaso que fue, total. Claro. Ese es el punto de gestión en que no hacen respeto al peronismo, a Perón, cada uno en sus zapatos, ¿no es cierto? Se claro. Está en la columna vertebral del trabajador, que es la parte sindical, pero está también el órgano político, y nunca hay que interceder entre las partes. Muy bien, Juan Aníbal Gómez, dirigente del peronismo y director del Peronista, del diario El Peronista, muchas gracias por este tiempo, y bueno, vamos a... Cuando estés por venir a Salta, espero que nos avises para que nos podamos tomar un café. Sí, cómo no. Cada vez que tengo que ir, decí que no te avisé, pero siempre hay algo, vos sabés, cabrón. Y ahora olvídate, porque hasta que termine esto, estamos en... lo único que quería decirte, que estamos en un operativo que se llama Renacimiento Peronista, que agradezco a todos los compañeros. Estamos lanzando, fue pedido justamente porque la causa es volver a tener realmente la normalización del Partido Justicialista como se merece y es. Y en ese tema de Renacimiento Peronista ya estamos en 22 provincias y agradezco a la compañera Karine Bajov que me acompaña del desarrollo de todo esto a nivel nacional y a todos los compañeros, así que cuando escuchen por ahí en el tema Renacimiento Peronista estamos trabajando muy duro para esto. Bueno, fuera de las elecciones, no tengo nada que ver con la elección. Muchas gracias nuevamente, Juan Aníbal. Estamos en comunicación permanente. Muchísimas gracias a vos por darnos esta oportunidad y muy linda Salta, como siempre. Gracias a todos. Bien. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Bueno.